¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a todas las personas que están conectadas. El día de hoy tenemos una masterclass con el doctor Roberto Soto Leiva, que es director de las prácticas fiscales de nuestra asociación, y la plática tratará sobre el beneficiario controlador. Trata sobre un tema que es la obligación relacionada desde el 1 de enero de este año a una figura jurídica que consiste en lo que nos va a explicar el buen Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Pues aquí les agradezco a todos su tiempo y para platicar un poquito sobre el tema del beneficiario controlador, un tema que además pues no ha sido muy tratado y que desafortunadamente pues ya entró en vigor y tenemos que cumplir con lo que dice el Código Fiscal. La idea es más o menos tratar de ver algunos puntos importantes sobre esta nueva figura. Excelente, pues te agradezco mucho. Pedimos 9 minutitos, ya empezamos a grabar, Roberto, así que cuando gustes, si quieres iniciar, si quieres que un anuncio antes y así damos un minuto más, como tú quieras. Sí, bueno, si quieres vamos comenzando por respecto a los que ya están aquí. Y bueno, como les mencionaba, el beneficiario controlador es una figura que de hecho viene de todo lo que es toda la parte jurídica a nivel internacional. Y aquí en México el antecedente básicamente es con la ley que se conoce como Ley de Lavado de Dinero. En el 2014 fue incorporada esta nueva ley que se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Hasta ese entonces no había sido incorporada más que en esa ley. Es una ley que lo que hace es precisamente pues, prever lo que son las operaciones vulnerables. Sin embargo, a partir de este año, el 1 de enero del 2022, se incorpora este concepto de beneficiario controlador y básicamente la obligación consiste en identificar al beneficiario controlador y es una obligación que tienen las personas morales, fideicomisos y otras figuras y jurídicas. Lo que es importante es que es una obligación que está establecida en el Código Fiscal, en el Código Fiscal de la Federación y que con la cual el SAT obliga a recabar una serie de información sobre los beneficiarios controladores. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre quiénes son los beneficiarios controladores. Como les decía, esto tiene un antecedente en el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. No es algo que se haya inventado en México y, bueno, su intención es precisamente fijar mecanismos que prevean el lavado de dinero y combatir el terrorismo. Muchas personas pues no le han dado la importancia y ya de hecho, bueno, desde el 2014 la tenemos esta figura en lo que es esa ley de lavado de dinero que les comentaba. La GAFI ha hecho varias recomendaciones, inclusive este Grupo de Acción Financiera Internacional ha establecido que quienes quieran estar en la OCDE y desde luego quieran gozar de los beneficios de estar asociados con países, pues voy a decir del grupo de los 7, que son los más importantes en el mundo, pues tienen que cuidar y tienen que tener o seguir estas reglas. Básicamente, lo que se busca es la transparencia y el beneficiario final de las personas jurídicas. Ahorita lo voy a explicar un poco más este tema, así como de las estructuras jurídicas. Y bueno, la intención es que esas personas jurídicas, en este caso son las personas morales, los fideicomisos y otras entidades que las cuales vamos a platicar un poquito, bueno, eviten el lavado de dinero. Y créanmelo, el tema es bastante profundo y es complejo en cuanto al cumplimiento para quienes contribuimos o somos personas morales. La intención también es que, bueno, cuando una autoridad requiera de información sobre el beneficiario final, pues lo aporten las personas morales, las instituciones financieras, y bueno, que en un momento dado se tengan elementos para poder controlar lo que es el terrorismo.
Como les decía, inició el 1 de enero del presente año. Se incorporó en el Código Fiscal de la Federación. Y bueno, dice que a partir de este año, todas las personas morales, fideicomisos y otras figuras jurídicas, y aquí quiero hacer el punto de que habla de figuras jurídicas. ¿Por qué? Porque no nada más son las personas morales y los fideicomisos. Aquí entran también contratos, inclusive. Entran poderes, entran representaciones. Y la razón es que el final es identificar, verificar y validar quién es el que está recibiendo el beneficio de una operación. Y bueno, el problema es que ya lo pusieron en el Código Fiscal y está regulado y bueno, hay que cumplir. No ha habido ninguna extensión, no ha habido ninguna ampliación de plazo para poder en un momento dado dejar de cumplir. En principio podría parecer fácil, sin embargo puede ser complejo en la medida que la persona moral, los integrantes de una persona moral, de un fideicomiso, de una figura jurídica, formen parte de otras personas morales o de otros fideicomisos o tengan contratos o poderes. Y eso hace que se complique. ¿Qué es el beneficiario controlador? Bueno, en otras legislaciones internacionales se le conoce como el beneficiario real. Si ustedes van a los códigos en España, van a encontrar que ese es el nombre con el que se le conoce. En Alemania, por ejemplo, se le conoce como el beneficiario final. En otros lados se conoce como el beneficiario efectivo. Es decir, y este se utiliza mucho en los convenios de doble tributación, este término. Aquí se lo conocemos como beneficiario controlador, y fue el nombre con el que se le conoce o se le designó tanto para la ley de lavado de dinero como para el Código Fiscal de la Federación. Y hablo de estas dos leyes porque es distinto. Para el Código Fiscal de la Federación hay que recordar que es un código, es una ley supletoria, es un código supletorio y apoya a la ley del impuesto sobre la renta, a la ley del IVA, a la ley del IEPS, básicamente leyes fiscales. Es decir, hasta el año pasado, pues el beneficiario controlador solamente operaba para operaciones vulnerables. A partir de este año, opera para todas las personas morales. Y este es un cambio muy importante. Y vamos a ver por qué. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta figura jurídica? Básicamente es, como les decía, que sea plenamente identificado el beneficiario real o el beneficiario controlador y no el dueño legal o nominal de una persona moral o de un bien inmueble. Y esto es importante porque en el caso de las inmobiliarias, normalmente existen en ocasiones que una persona moral está y sus socios pues participan en otras entidades, en otras personas morales, en fideicomisos. Bueno, esto, la ley, el Código Fiscal indica que tenemos que identificar al beneficiario real. A lo mejor la persona que está como socio en la inmobiliaria que yo manejo, pues no es el beneficiario final, a lo mejor está representando a alguien, ¿verdad? Entonces, es obligación de la inmobiliaria, de la persona moral, identificar a este beneficiario, al beneficiario final. Puede ser que pues la persona que está en la inmobiliaria que yo manejo, que yo formo parte, pues a lo mejor los socios de ahí, pues somos los únicos, realmente no tenemos ninguna otra participación en otra persona moral o en un fideicomiso. Sería el caso más sencillo. Sin embargo, la ley nos dice, el Código Fiscal, y lo vamos a ver un poquito, vamos a tratarlo en forma general, pues que debemos identificar y estar seguros de que no tiene algún otro beneficio o que hay otra persona que tenga un beneficio por estar ligado con un contrato, con una representación o con otra persona moral. Y bueno, ¿dónde está regulado esto? Bueno, básicamente son 3 artículos que incorporaron en el Código Fiscal, que son el 32B, ter, quater y quinquies. Es tercero, cuarto y quinto son los artículos. Pero además estableció sanciones en el Código Fiscal. Normalmente
El Código Fiscal lo que señala son obligaciones, pero señala castigos, multas, sanciones. Y además estableció dos reglas misceláneas, dos reglas en la resolución miscelánea, que son los que regulan hasta este momento todo lo que es el beneficiario controlador. No se le ha dado mucha publicidad. No quiere decir que no esté en la ley. Yo la sugerencia que les hago, y por eso el motivo del curso, es porque sentimos que no se le está dando el tratamiento o la importancia necesaria, y cuando llegue el momento podemos llegar a tener problemas. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios controladores? Bueno, para efectos del Código Fiscal de la Federación, se va a entender por beneficiario controlador a una persona física o grupos de personas físicas. Básicamente, pues son las que integran a una persona moral, a un fideicomiso, a un contrato. Esos son los que van a ser beneficiarios controladores y son las personas que van a recibir el beneficio a final de cuentas. El Código Fiscal nos dice, identifícame quién está recibiendo el beneficio. Puede ser de una renta, puede ser de una construcción, puede ser de una venta de acciones. Es decir, yo tengo que identificar quién se está llevando el beneficio. Y esto es con la intención de poder determinar en una revisión si existen malos manejos o en un momento dado si se está beneficiando o se está ligado al terrorismo y al financiamiento con el mismo. Obviamente es un tema que, bueno, resulta un poquito complejo en su aplicación, sin embargo, ya lo tenemos en la ley y tenemos que tratar de cumplir con ella. ¿Por qué se puede uno volver beneficiario controlador? Bueno, porque yo directamente o por medio de un accionista, una persona o grupos de personas, a través de un control, puedo tener participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Y por otra figura jurídica, entiéndase un contrato, un poder, una representación, algo que me dé la capacidad para poder tener control sobre la persona moral, y directamente o indirectamente, como lo vamos a ver. Y además, la ley dice, el Código Fiscal dice, además, cualquier otro acto jurídico que tú hagas en el cual tengas control sobre la persona moral, en ese momento te vas a convertir en un beneficiario controlador. También quienes en última instancia ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio. Fíjense bien aquí en este punto, porque esto viene en la ley, en el Código Fiscal. Es decir, si yo le rento, por ejemplo, a un socio, pues el beneficiario controlador va a ser el socio. Si la inmobiliaria tiene un grupo, tiene algunos departamentos, tiene algunos bienes inmuebles y le renta a un socio, por ejemplo, bueno, el beneficiario controlador va a ser ese socio. Si yo le rento a un tercero, bueno, pues en principio no hay relación. Sin embargo, si ese tercero, de alguna manera, y voy a pensar como ejemplo, que ese tercero al que le estoy rentando es, por ejemplo, hermana de un socio, podría considerarse o podría caer en la figura de beneficiario controlador. Y también dice que quienes realicen una transacción o cuando hagan o lo hagan en forma contingente, es decir, a lo mejor lo hago una sola vez y ya no lo vuelvo a hacer. Sin embargo, ya caí en la figura de beneficiario controlador. Es decir, es un concepto muy amplio y lo que quieren es determinar quién es el que se está llevando el beneficio. En el caso de las inmobiliarias es importante, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones se puede caer en una situación en la que si nos identificamos bien, pues a lo mejor voy a estar teniendo un beneficiario controlador y si no tengo la información, ¿verdad? Que vamos a ver a continuación, pues voy a tener o puedo tener una contingencia de carácter legal y económico. Bueno, ¿por qué se puede uno volver beneficiario controlador? Bueno, directa o indirectamente cuando ejerzo el control de la persona moral.
lo puedo ejercer de muchas formas. Lo puedo ejercer a lo mejor porque tengo pues la mayoría de las acciones. Lo puedo ejercer porque a lo mejor tengo un contrato en el cual yo soy el que dice cómo se va a rentar las propiedades. Es decir, estoy ejerciendo un control. También esto abarca a los fideicomisos o a cualquier otra figura jurídica. Es decir, si yo lo hago a través de un fideicomiso, pues también estoy ejerciendo el control. Y más aún, el Código Fiscal lo que hace es establecer cómo se ejerce el control. Y dice, mira, para que no te hagas pelotas, te voy a explicar cómo ejerces el control. Y dice, cuando a través de la titularidad de valores, por valores entiéndase no dinero, acciones, por contratos o por cualquier otro acto jurídico, pueden imponer, fíjense bien, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas. A lo mejor yo no soy socio, sin embargo, tengo un contrato con el cual yo le estoy dando trabajo a la inmobiliaria. Bueno, ese contrato depende del 100% de los ingresos de esa inmobiliaria, pues esa persona con la cual yo tengo el contrato es un beneficiario controlador. Y yo tengo que tener la información, que más adelante veremos, porque el solo hecho de imponer directa o indirectamente o tener control en decisiones, lo va a hacer beneficiario controlador. Y yo, persona moral, tengo obligación de identificarlo. Hasta ahorita no hay que dar avisos. Lo que tengo que hacer es identificarlo, como lo vamos a ver más adelante. También ejerzo control, obviamente, cuando mantengo la titularidad de los derechos, que permitan directa o indirectamente ejercer el voto. Y fíjense bien, da un porcentaje. Ni siquiera necesita ser el 51%. Con más del 15% del capital, yo me convierto en beneficiario controlador. También cuando dirijo directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra persona jurídica. Fíjense cómo estos tres conceptos, persona moral, fideicomiso o cualquier otra persona jurídica, los vamos a ir viendo que son repetitivos. Y quiere decir que a lo mejor, pues yo soy el asesor de varias empresas y bueno, yo soy el que dicta la línea de qué es lo que tienen que hacer, pues eso, señores, me convierte en beneficiario controlador. Entonces el tema, la verdad pues es complejo y hay que entender que pues necesitamos identificarlo. Ahora bien, el beneficiario controlador en el caso de fideicomisos, pues no tiene mucho, no tiene mucha complejidad. ¿Realmente quiénes son? Pues obviamente el fideicomitente fiduciario y los, ¿cómo se llama? La institución financiera. Además de cualquier otra persona involucrada que ejerza otra vez control efectivo del contrato. A lo mejor es una tercera persona que por estrategia yo coloqué el bien en un fideicomiso. Sin embargo, quien tiene el control del fideicomiso es una persona distinta, porque él es el que tiene, de acuerdo al contrato de fideicomiso, la capacidad legal para poder determinar qué se va a hacer con esa inmobiliaria o con los bienes de la inmobiliaria. Bueno, eso solo lo va a ¿cómo se llama? A convertir en un beneficiario controlador. Además, dice, fíjate bien, yo te voy a decir las reglas para que tú que vas a tener que cumplir. Y vamos a ver las cuatro reglas, perdón, en forma muy rápida porque son complejas, de lo que tiene que hacer la persona moral. En este caso, bueno, voy a pensar que la mayor parte de los que están escuchándome son personas morales. Si son fideicomisos, también aplica. Y si tienen algún contrato o algún otro tipo de acto jurídico o de figura jurídica, también pueden caer en este concepto de beneficio controlador. Bueno, ¿qué debo de entender por beneficiario controlador? Y aquí es donde empieza un verdadero problema, porque a partir de la creación de esta ley dice, mira, y esto viene en el código, para la interpretación, como yo no tengo todos los conceptos, fíjate bien, te voy a remitir a las recomendaciones que da la GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, y
al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales. O sea, además de conocer ahora el Código Fiscal, tenemos que volvernos, pues, unas personas conocedoras de la materia internacional. Y además su aplicación no, obviamente, pues, no puede ser contraria a las disposiciones fiscales mexicanas. Y además, déjenme decirle, la mayor parte de las reglas o las recomendaciones de este grupo de la GAF y del Foro Global, todas van alineadas con la OCDE, a las que México pertenece. Entonces, tampoco están diciendo alguna cosa que sea fuera de lo que son las leyes. Bueno, la identificación de los beneficiarios controladores nos obligan a obtener y conservar, fíjense bien, y aquí es donde empieza el problema, como parte de la contabilidad. La contabilidad se define en el artículo 28 del Código Fiscal. Ahí van a encontrar lo que es contabilidad y trae un montón de cosas. Dice, mira, por contabilidad yo entiendo prácticamente todo. Y todo me refiero a libros, registros, computadoras, archivos digitales, libros diarios, libro mayor, todo lo que que tienes tú, que te sirve para llevar un negocio, para mí es contabilidad. Bueno, pues, ¿qué crees? Ahora toda la información referente a beneficiarios controladores va a ser parte de la contabilidad. Y como tal, bueno, pues yo te voy a poder solicitar que la tengas completa y actualizada. ¿Quiénes la tienen que tener? Otra vez vuelvo a mencionar las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes, así como las partes contratantes e integrantes de cualquier figura jurídica. Es decir, vuelvo otra vez al caso, sobre todo en la parte de la figura jurídica. Oye, yo tengo un contrato con una constructora y es la única. Ah, pues ese es beneficiario controlador porque tiene el control de tu inmobiliaria, aunque tú no quieras, para mí, desde mi punto de vista. Y la información se proporcionará al SAT de acuerdo a cuando la solicite, ¿ok? Que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Bueno, pasando un poquito a lo que es, ¿cómo lo hace el SAT? Ah, mira, dice el SAT. Cuando yo, por alguna razón, entre y te pida la información referente a los beneficiarios controladores, tú me vas a tener 15 días para podérmela proporcionar. Y ahorita vamos a ver qué es lo que tiene que tenerse la empresa. Y voy a poderte ampliar 10 días más para que me la entregues. Si no me la entregas, te puedo sancionar. Y ahorita vamos a ver las infracciones y las sanciones o las multas que van a corresponder por no cumplir con esta obligación. ¿Quiénes más están obligados a tener esto? Pues los notarios, los corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los actos jurídicos que den lugar a constitución de quienes, pues de personas morales, de fideicomisos o de cualquier otra persona jurídica. Oye, yo voy y hago un poder con un notario. Ese puede ser una base o información para el beneficiario controlador. Sí, sí puede ser. Entonces, hay que tomar en cuenta esto porque los notarios y corredores, pues no es nuevo que recaben información. Si ustedes han hecho alguna operación, han visto que lo primero que nos pide los notarios y los corredores, pues a veces son una declaratoria. Y esto es bien importante tenerlo presente, porque la declaratoria sirve también para exculpar, y lo voy a decir, voy a utilizar ese término cuando jurídicamente si hay algún abogado me va a regañar, pero es la manera en que podemos nosotros vamos a cumplir con decir que la persona no es beneficiario controlador. En esa declaración que hace el notario, cuando ustedes van a hacer, dice, oye, reconozco que los recursos con los que estoy haciendo la operación tienen un origen lícito. Bueno, con eso el notario asume, ¿verdad? Porque estoy haciendo lo de buena fe, y el notario también lo está haciendo el acto de buena fe, que no hay dolo. Nosotros podemos hacer y ocupar más o menos esa figura. En lo que se refiere a la parte de instituciones que van a apoyar, pues aquí el SAT no se midió cuando hicieron la reforma al Código Fiscal, porque ¿quiénes creen que van a coadyuvar o apoyar al SAT? Pues el registro público de la Ciudad de México y obviamente de los estados, la UIF, la Comisión Nacional Bancaria, la SAC o el Sistema de Ahorro de Retiro y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Todos ellos
van a apoyar al SAT para asegurarse o poder determinar si una persona es o no beneficiaria del controlador. Es decir, si yo en un momento dado establezco y digo, oye, mis socios, porque acuérdense que, y hablo de esta manera, porque la persona moral, acuérdense que es distinta a los socios, jurídicamente hablando. Entonces, la obligación es de la persona moral, no de los socios. Quienes tienen la obligación es la persona moral, jurídicamente hablando. Por eso hablo como si la persona moral fuera una agente distinta a los socios. Quien tiene que cumplir con esto es la persona moral o la inmobiliaria. Bueno, estas instituciones son las que van a ayudar. Adicionalmente, bueno, me dice el SAT, oye, pero además me tienes que mantener actualizada la información. ¿Quiénes? Otra vez vuelvo a mencionar los mismos. Las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes, así como cualquier otra figura jurídica. ¿Ok? Todos ellos deben de tener actualizada esa información del bendito beneficiario controlador. Y bueno, ¿cómo lo van a hacer? Ah, mira, dice, tú vas a estar obligado a que cuando haya modificaciones en la identidad o participación de un beneficiario controlador, tú tienes que actualizarme la información dentro de 15 días siguientes a que suceda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo voy a ponerles un ejemplo. Voy a suponer que uno de mis socios, vuelvo a hablar, la persona moral le dice a sus socios, oye, tú eres beneficiario controlador, ya caíste porque tienes varias empresas, entonces necesito que me des, pues tu culpa, tiene que dar un montón de información, ¿no? Pero si llega a cambiar su estatus, a lo mejor vende acciones, deja de tener lo que tenía, tengo yo la obligación, la persona moral, de actualizar. Aquí el tema es que ¿cómo voy a saber yo, persona moral, que mis accionistas o las personas físicas que integran la sociedad, pues hacen esto? Pues lo que hay que hacer es una declaratoria, otra vez vuelvo al ejemplo del notario. Esto se hace una sola vez, porque pues, sería imposible que yo estuviera al pendiente de lo que hacen los socios accionistas. A lo mejor también hay un problema, ¿verdad? A lo mejor ni me quieren decir lo que están haciendo. Entonces, lo que hay que hacer, la persona moral tiene que tener una declaración del socio diciendo, oye, cuando tú hagas una operación que modifique tu estatus de beneficiario controlador, repórtame. Con eso, la persona moral va a poder en un momento dado delimitar o quitarse la obligación o limitar la obligación que tiene ante el Código Fiscal. Y ahorita van a ver por qué les digo que hay que limitarla. O no es porque sea algo que le parezca bien a la ley del impuesto sobre la renta. Es porque hay castigos y sanciones importantes. Y bueno, vamos a hablar del tema, ¿no? Fíjense las multas que están contempladas en el artículo 84M y 84M. Ustedes me van a decir si es importante o no cumplir con ellas. Son 3 fracciones. En el artículo 84M dice, mira, cuando no obtengas, no conserves o no presentes la información que yo te estoy pidiendo en el artículo 32B, ¿verdad? O cuando no me la presentes a través de los medios o con los formatos que yo te diga, el SAT, pues mira, la multa va de 1,5 millones a 2 millones de pesos por este tipo de omisiones o de sanción o de incumplimientos. Por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica del CETRAT. Oye, yo hice 5 contratos. ¿Y qué crees? Pues no cumplí, no les pedí las cosas. Ah, mira, pues por cada contrato y dependiendo de la gravedad, pues de 1,5 millones a 2 millones de pesos va a ser la multa. Por la fracción segunda, por no tener actualizada esa información, es decir, sí la hice, pero no la actualicé, ah, mira, pues de 800 a 1 millón de pesos, otra vez, por cada beneficiario controlador. Y finalmente, oye, te solicito la información y me la das incompleta, inexacta, con errores o distinta a lo que señala la ley, ah, pues de 500, 800, nada más para no dejarlo ir en blanco el tema. Como podrán ver, resulta muy importante el tema de hacer las cosas o cumplir con esto. En lo que se refiere a la parte de lo que es el cumplimiento de lo que piden, bueno,
la resolución miscelánea, y lo voy a tocar muy rápido porque es muy extenso esto, tiene 4 artículos, el 28.120 al 2, a las reglas 2.81 hasta la 24. ¿Qué dicen esas reglas? Bueno, básicamente lo que son los procedimientos. Acuérdense que la resolución miscelánea fiscal complementa a las leyes, en este caso al Código Fiscal. Dice, mira, me vas a aplicar los procedimientos en forma sucesiva que yo te estoy dando. Es decir, primero vas a determinarme si es directo, es decir, si es un beneficiario que sea directito, o sea, que no hay duda de que es beneficiario controlador. Si no, tienes que buscar la manera indirecta, porque a lo mejor pues el cuate no es el verdadero beneficiario, no es el que está gozando del beneficio. Entonces, si no lo puedes identificar, me vas a aplicar el procedimiento para asegurarte quién está ejerciendo el control. Ustedes imagínense la complejidad que esto tiene en empresas que tienen, pues son holdings que tienen distintos niveles de agrupación en materia jurídica, pues se vuelve muy complejo el determinar esto. Además, con una responsabilidad impresionante, porque la responsabilidad es de la persona moral. Otra vez vuelvo a hablar, no es de los socios, es de la persona moral, entendiéndose que se trata de una persona jurídicamente distinta a los socios. Y bueno, y me dicen, oye, para determinar la condición, bueno, me tienes que identificar, verificar y validar la información sobre los beneficiarios controladores. Me tienes que indicar los porcentajes de participación que tienen en el capital de la persona moral, incluyendo la información relativa a algo que se llama cadena de titularidad. Hay 2 términos ahorita que vamos a ver, que bueno, los aclaro un poquito, pero son temas que seguramente en el futuro van a dar mucho de qué hablar, porque son términos un poquito fuera de lo que marcan las leyes. O sea, una cadena de titularidad, pues no está establecido ese concepto en las leyes, está establecido en la resolución miscelánea, no así en las disposiciones legales, ¿no? Fiscales, que son las leyes. Bueno, ¿qué se entiende por una cadena de titularidad? Mira, yo voy a entender como cadena de titularidad el supuesto en que se ostente una persona física la propiedad indirecta a través de otras personas morales. Es decir, resulta que mi inmobiliaria, pues sus dueños son otras personas morales. Bueno, y a su vez tiene otras personas morales. Pues tienes que seguir el caminito hasta arriba, hasta ver quién es el beneficiario. Esa es la cadena de titularidad. Y obviamente tengo que identificar, verificar y validar la información relativa primero a esa cadena de titularidad y luego la cadena de control. Es decir, a lo mejor esa persona tiene parte del control, a lo mejor no lo tiene, pero yo tengo obligación como persona moral, que tengo un socio que es una persona moral y arriba otra persona moral y al final una persona física, de seguir el caminito para poder determinar la cadena de titularidad y la cadena de control. La cadena de control, bueno, es finalmente, pues tiene cierta lógica, ¿verdad? Es quien ostenta el control indirectamente, ya sea a través de una persona moral, fideicomiso, o cualquier otra figura jurídica. Oye, si yo tengo un contrato con el cual puedo tomar las decisiones a nombre de todos los socios, pues ya eres beneficiario controlador, ¿no? Entonces, son temas, insisto, que están en la resolución miscelánea fiscal y que, bueno, hay que entender que hay que cumplirlo. Ahora, ¿qué pasa si yo no puedo identificar al beneficiario controlador? ¿Por qué? Porque fíjate que fue una empresa americana y pues no tengo manera. Bueno, en caso de que no lo hagas, pues mira, muy sencillito. Tiene que haber un administrador único, ¿verdad? ¿Y qué crees? Yo voy a considerar como beneficiario controlador a la persona física que ocupe el cargo de administrador de la persona moral. Oye, y si en caso de que sea un consejo de administración, pues a todos los miembros del consejo de administración. Tan sencillo como eso. Es decir, le encontró la salida rapidito, ¿no? Oye, es que yo no puedo identificar. No te preocupes. ¿Tienes administrador único? Ese es el beneficiario controlador. Obviamente es el responsable también para el SAT y para la UIF y para cualquiera de las entidades que mencioné
de lo que es el concepto de beneficiario controlador, porque esto lo van a incluir en otras leyes, ¿eh? No se va a quedar aquí. Acuérdense que el Código Fiscal es aplicable o es supletorio de la ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, ley del IEPS, básicamente, pero lo van a llevar a otras leyes que tienen el carácter de, no de impuestos, sino de créditos fiscales, como cuáles, el Seguro Social. Y les comento esto porque eso de que, no, pues yo no tengo nada que ver, no, mira, ¿te acuerdas del algo que se llama capital constitutivo? Bueno, pues mira, aunque tú no eres el dueño, aquí no tienes nada que ver, tú tienes un contrato. Para mí eres el beneficiario controlador y de mí se van a acordar que esta reforma la van a meter en el Seguro Social, en el Infonavit y en todas las leyes que generan créditos fiscales. Bueno, también me dice, oye, ¿y cómo voy a mantener actualizada la información? Ah, mira, para empezar tienes que, por favor, tener controles internos debidamente documentados. ¿Esto qué es? Ah, pues tienes que tener procedimientos que sean razonables y necesarios para obtener y conservar la información sobre la identificación de los beneficiarios controladores y se considerarán parte de la contabilidad. Es decir, no me vayas a salir con el cuento que tienes ahí 3 actitas y con eso ya determinaste. No, no. Quiero ver el procedimiento. ¿Ok? Y esta regla, que es la 28121, establece el mínimo de requisitos para identificar, obtener y conservar la información relativa. Y no se los menciono porque la verdad les va a dar un dolor de estómago cuando vean lo que hay que juntar. ¿Por qué? Porque deben de integrar como parte de la contabilidad 23 fracciones relativas a la información de los beneficiarios controladores. Entonces, es un tema pues bastante amplio, es un tema que hay que cuidar. Y bueno, finalmente los notarios corredores, pues, ¿qué creen? No se salvaron y también tienen obligación de también, en los casos de las operaciones que celebren, pues están obligados, derivados de su intervención, a tener información adicional a la que ya tenía. Es decir, están incrementando el volumen de información que nos van a pedir los notarios o los corredores cuando vayamos a hacer una operación. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Primero, pues hay que dar una buena leída, asesorarse, desde luego, porque esto no está fácil y además, como vieron, las multas no están, las infracciones están y las multas y sanciones están. Falta ver que las vaya a aplicar. Yo les puedo comentar el caso de las vulnerables. Las operaciones vulnerables, que es donde hay una figura desde el 2014 similar a esta, que es básicamente lo mismo, pues hasta hoy no han aplicado en forma general las multas. Por ahí hubo algunos que quisieron entrarle, pero pues vieron que estaban desmedidas las multas. Desde mi punto de vista, son de operaciones o las sanciones son desmedidas. Yo creo que están muy altas. ¿Por qué? Porque el grado de complejidad para cumplir es importante. Sin embargo, está en la ley. Yo les recomendaría, pues ahorita estamos platicando con calma, yo les sugiero ver los artículos, ver la resolución, los artículos de las reglas de la resolución miscelánea para poder cumplir y hacer un pequeño manualito de procedimientos, asesórense, busquen ayuda para poder hacerlo de la mejor manera. En lo personal, yo creo que el cumplir, miren, está en la ley, yo creo que van a tardar en implementar las medidas. Sin embargo, y se los comento, es algo que está en la ley y yo les sugiero que pues ahorita lo estamos platicando. Yo creo que pueden perfectamente pues tratar de cumplir en la medida de lo posible de las obligaciones que están en el Código Fiscal. No les voy a tomar más tiempo, ya me tomé bastante y bueno, me pongo a sus órdenes para cualquier pregunta y respuesta con la intención de pues tratar de aclararla en la medida de mis posibilidades. Les agradezco mucho el tiempo y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Sí, me pregunta Luisa Guadalupe que si va a compartir la presentación. Sí, ya la tienen en la UFIN, ya la tiene Jorge. No sé si hay alguna otra duda.
Jorge. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy bonita tarde para todos. Les agradecemos por estar conectados. Nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos.